Gerardo, podemos empezar ahí está. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a este que es el 6º ciclo de conferencias de investigadores externos CICIBIC de puertas abiertas, que este año se realizará en modalidad virtual. Siendo conscientes del vertiginoso avance de la ciencia y de lo fructífero que resulta la constante actualización y la interacción y el intercambio de ideas, es que hemos generado hace 7 años ya este espacio de acercamiento, de discusión, en donde el CICIBIC abre sus puertas a destacados investigadores provenientes de otras instituciones del país y del extranjero, con la iniciativa de contribuir y brindar oportunidades para la difusión de conocimientos y la promoción de una investigación científica de calidad. Lanzamos este nuevo ciclo en un momento muy especial, determinado de manera inédita e inesperada por la coyuntura de la pandemia. Esta circunstancia colocó a la ciencia en una inusual centralidad dentro de la agenda y la conversación pública a nivel global, no solo en nuestro país, y la ciencia se vio interpelada, discutida, también reclamada y necesitada en cuanto a su rol, no solo para encontrar y brindar soluciones prácticas, sino también como camino para la búsqueda de la verdad. Por eso lanzamos hoy este nuevo ciclo, renovando más que nunca el propósito de generar un espacio de debate y de actualización y de intercambio de conocimiento que puede ser, como un fin último, transmitido a la población en su conjunto para así generar y motorizar el pensamiento crítico. En el día de hoy, en nuestra conferencia inaugural, tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Federico Ariel, investigador, a ver, tenía ahí esta diapo para mostrarles, investigador del Instituto de Agrobiotecnología de la Universidad Nacional del Litoral, a quien agradecemos mucho haya aceptado compartir con nosotros sus investigaciones y con ello aportar a la calidad de este evento. Y bueno, entonces muchísimas gracias, Federico. Y voy a pasar ahora la palabra al doctor Nicolás Cecchini, quien amablemente ha aceptado realizar la presentación de los antecedentes y trayectoria de Federico. Buenas tardes. Voy a ser breve, prometo. La verdad que es un placer también presentar a Federico, o The Lord of the Ring, como lo llamo. Bueno, como todos deben saber, porque están acá, Federico es un investigador excepcional, realmente. Tiene contribuciones en lo que es el metabolismo de la RNA no codificante muy importantes, que si se fijan en su lista de publicaciones, la cual no voy a entrar porque es muy larga, es realmente muy citado y como digo, ha revolucionado lo que es fundamentalmente lo que es long non-coding RNA en plantas, pero también en animales, lo cual me parece que es la persona ideal para estar acá en Puertas Abiertas, iniciándolo. Bueno, además es un investigador joven, que es un poco también lo que Andrea no lo dijo, que queremos este año apuntar también en el instituto. A modo de reseña, Fede es licenciado en biotecnología de la Universidad Nacional del Litoral. Ahí mismo realizó sus estudios doctorales en el laboratorio de una investigadora muy reconocida, que es la profesora Raquel Chan, en el cual estuvo trabajando fundamentalmente en los famosos factores de transcripción del tipo H de CIF, de girasol, que todos lo conocen muy bien, me imagino. Y luego de su doctorado obtuvo una beca EMBO para hacer el entrenamiento postdoctoral en un laboratorio también muy conocido, el doctor Martín Crespi, fundamentalmente de genética y de RNA, en donde imagino que comenzó a especializarse en esta área, y en donde sus contribuciones realmente fueron muy importantes, como digo, revolucionarias, y en un punto
empezar a entender cómo funcionan estos RNA no codificantes, en particular el alternativo, cálculo perimetral. En el 2016 volvió a la Argentina, comenzó su grupo de investigación en el IAL, en el Instituto de Biotecnología Electoral en Santa Fe, siguiendo su trabajo con RNA no codificantes y siguiendo con sus excepcionales contribuciones. Un poco está viendo las listas de publicaciones y es realmente sorprendente lo que ha hecho durante la pandemia, pero a lo largo de toda su carrera. Y bueno, y por supuesto, como para terminar, todo esto se ve también reflejado en los importantes premios que ha recibido en estos últimos años. Podemos mencionar el premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 2018, el premio de la Academia Nacional de Ciencias, Hermann Burmeister, así que se pronuncia, en el 2020, y por supuesto el premio FIMA Eluard del 2019, que si no vieron el discurso de Federico, está en YouTube, por favor háganlo. Realmente es impresionante, y no solo habla de su calidad como científico, me parece que está reflejado en ese video, sino como su calidad como persona, y la importancia que tiene para él la ciencia y la sociedad, la Argentina y Latinoamérica. Les recomiendo ver un video muy corto. Y con eso termino, paso la palabra al Fede, que nos va a contar de cómo ir desde la ciencia básica a una agricultura sustentable, lo cual no parece tan fácil, y de hecho lo va a hacer estudiando el ARN, cómo el ARN regula los genes. Fede. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias Nico. Un placer que me hayas presentado, y quiero agradecerles a toda la comunidad del Siquivic, que para mí es un honor estar hoy acá, no solo por lo que significa el Siquivic en la Argentina y por el prestigio que tiene, sino también por la lista de oradores y oradoras que hubo en los certámenes, en los ciclos anteriores y en el de este año. La verdad que es un honor que hayan pensado en mí, así que muchas gracias. Así que, bueno, a ver cómo comparto pantalla. Bien. Creo que ven bien ahí, ¿no? Supongo que sí, cualquier cosa Se ve me muy avisa. bien. Sí, 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 perfecto. sí. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces hoy voy a mirar la hora para no pasarme del tiempo. Lo que preparé es una charla en la cual hago un recorrido sobre lo que hemos hecho en el grupo de investigación nuestro en Argentina, que se desprende de la línea de investigación que empecé en Francia en el grupo de Martín Crespi, y de cómo a partir de eso estamos pensando en aplicar lo que aprendimos de cómo funciona el ARN en la biología de las plantas en desarrollos tecnológicos en pos de una agricultura sustentable. Justamente es algo de lo que había hablado en ese momento, en ese video que dijo Nico, y que es a lo que a la larga queremos contribuir desde nuestro grupo de investigación. Siempre dije que para poder cuidar algo necesitamos conocerlo, y entonces hacemos lo más que podemos por conocer mejor la genética y la bioquímica y la biología de las plantas, y cuando encontramos algo que creemos que pueda aportar al desarrollo de la agricultura sustentable, bueno, ahora tal vez tengamos la posibilidad de hacerlo, así que queremos compartirlo con ustedes. En nuestro grupo de investigación, básicamente lo que estudiamos es cómo la información genética se organiza en 3 dimensiones. A los genomas las podemos leer en manera lineal, como si fuera un libro, base tras base, letra tras letra, o podemos también ver cómo se organizan en el espacio y cómo eso tiene un efecto sobre la actividad de los genes. Como para ver ahí está. Para poner en relevancia todo esto, para entender la perspectiva de la importancia de la organización de la información genética en 3 dimensiones, voy a hacer uso de una analogía que propuso el gran biólogo Bruce Alberts en su libro La célula, en el cual explica o da a entender lo que es esto del estudio del genoma en 3 dimensiones, o lo que llamamos topología del genoma, cómo se organiza ese hilo de ADN en el espacio. Y él dice que si pensamos que un núcleo de una célula humana mide aproximadamente 6 micras de diámetro, y que dentro de ese núcleo hay aproximadamente 2 metros de ADN, eso mucho no nos dice. Ahora, si esas 6 micras las lleváramos
al tamaño de un núcleo de una célula, la lleváramos al tamaño de una pelota de tenis, entonces el largo del ADN, que, o sea, es el hilo que está dentro de esta única pelota de tenis, sería tan larga que sería capaz de unir, por ejemplo, las ciudades de Córdoba y Carlos Paz. Es decir, que el hilo que una Córdoba y Carlos Paz, aproximadamente 40 kilómetros, debería entrar en una única pelota de tenis. Eso pone en relevancia la importancia de cómo esta información genética tiene que ser correctamente empaquetada, y que además sucede esto de manera dinámica, para que se expresen los genes que corresponde, cuando corresponde, para el normal desarrollo de los organismos y sobre todo en las plantas en respuesta al ambiente. Hace ya más de 2 décadas que pudimos empezar a leer el genoma humano, por ejemplo, y a partir de esa lectura lineal, como decías, como si fuera un libro, base tras base o letra tras letra, nos encontramos con algunas curiosidades, no solo en el genoma humano, sino en la mayoría de los genomas de organismos eucariotas que hemos comenzado a describir. Y sobre todo es que al leer el genoma, como les decía, letra tras letra, nos encontramos con que, por ejemplo, si miramos cuántos genes hay en un genoma o cuánto lugar ocupan esos genes en el genoma, no hay ninguna relación entre ese dato, esa característica, y la complejidad de los organismos. Por ejemplo, acá tenemos no importa la unidad de medida, pero cuánto gen hay, cuánto codifica, cuánto gen significa cuántas partes de ese ADN codifica proteínas, de un ser humano, de Homo sapiens, y si lo comparamos, por ejemplo, con el gusano de seda, tiene muchos más genes que nosotros, o el arroz, por ejemplo, o sin ir más lejos, a la Biopsis thaliana, que es la planta con la que trabajamos nosotros en el laboratorio, tiene básicamente la misma cantidad de secuencias codificantes que un ser humano, lo cual es un golpe duro para nuestra autoestima antropocéntrica, pero sin embargo, cuando empezamos a ver la distribución de estos genes a lo largo del genoma, nos encontramos con que a medida que vamos mirando organismos más complejos, acá de nuevo el ser humano, acá las plantas que les mencioné, o el gusano, nos encontramos con lo que sí hay una correlación muy, muy buena, es con la cantidad de ADN no codificante que hay en nuestro genoma. Es decir, todo ese ADN que no tiene genes. Durante mucho, o sea, esto nos salvó años de terapia a muchos seres humanos, pero además es interesante que yo, no sé, terminé la carrera hace 15, 16 años, y en la universidad nosotros aprendimos que esa cantidad de ADN no codificante, porque no codifica proteínas, era ADN basura, y que seguramente era un reservorio para mutaciones que puedan servir a lo largo de la evolución. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, con el gran avance de las tecnologías de secuenciación de ADN y ARN, lo que se llama Next Generation Sequencing, encontramos con que, a pesar de que el genoma cuenta con una pequeña proporción de genes ocupando el genoma que pueden codificar proteínas, la verdad es que la mayor parte del genoma se está transcribiendo a ARNs. Como en estos ARNs, acá en rojo, no codifican proteínas, los llamamos ARNs no codificantes. Entonces lo que hicimos muchos grupos de investigación es volver a esa basura y empezar a revolver y encontrar qué de todo eso que habíamos llamado basura en realidad es funcional y qué función cumplen. Entonces, bien, nuestro grupo de investigación trabajamos, les dije, con lo que llamamos topología del genoma, o cómo se organiza el genoma en 3 dimensiones, y también trabajamos con el ARN. Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre el ARN y la topología del genoma? Desde una perspectiva celular, es decir, cuando miramos en un microscopio a las células, hace mucho tiempo, desde el siglo XX, que sabemos, esto es un review, pero esto se sabe desde hace varias décadas, que sea un núcleo que tiene una disposición de su material genético muy ordenada, muy homogénea, le agregamos RNasa, que es una enzima que va a degradar el ARN, todos esos contactos homogéneos colapsan. Es decir que sabíamos que la presencia del ARN o la transcripción activa de ese ARN algún rol tenía, pero no sabíamos muy bien qué. Eso que llamamos biología celular, que es usar microscopios y mirar la célula y ver cómo se distribuyen las cosas adentro de la célula, se pudo en los últimos años, y gracias de nuevo a estas nuevas tecnologías de secuenciación del ADN y el ARN, eso que llamamos NGS, complementar estas observaciones celulares con técnicas bioquímicas, que significa más o menos cortar el genoma en pedacitos, volver a religarlo y empezar a secuenciar y ver qué parte del genoma estaba asociada a cuál.
¿no? Eso es mucha bioquímica muy dura y no quiero entrar en detalles de eso. Eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Sobre todo nos dedicamos a las partes, a las perspectivas bioquímicas del estudio de un genoma. Y lo que nos da información es eso, de ver qué genes estaban cerca en el espacio celular en algún determinado momento. Recién en 2019, el grupo de John Rhin, donde justamente ahora vengo a visitar a Estados Unidos, pudo justificar desde una perspectiva molecular o bioquímica aquello que se había visto durante el siglo XX desde una perspectiva celular, o sea, del uso de los microscopios. Ellos lo que hicieron fue, a cultivos de células de mamíferos, aplicarle una droga que es capaz de frenar la transcripción, es decir, no va a haber nuevos ARNs, y por otro lado, a otro grupo de células las trataron con RNAs A, es decir, va a haber ARNs que se transcriban en estas células, pero el pool de ARNs presentes, digamos, el conjunto de ARNs presentes en ese núcleo, se van a degradar. Entonces pudieron diferenciar el efecto de la presencia de ARN versus la transcripción activa de esos ARNs, y revelaron por Hi-C, por estas técnicas bioquímicas, cuáles eran las interacciones entre distintos puntos del genoma. Y llegaron a conclusiones muy interesantes en las cuales vieron cómo la presencia de ARNs de manera estable dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, versus los ARNs que se están transcribiendo, tienen efectos diferentes en la organización de la información genética en 3 dimensiones. Nosotros hace tiempo que nos venimos dedicando al estudio de los ARNs largos no codificantes. Esta es la tapa de la revista Trends que publicamos con el grupo de Martín Crespi en 2015, cuando yo todavía estaba haciendo mi postdoctorado allá, y que pusimos en orden un poco la información que había sobre estos nuevos héroes del control de la expresión génica. Lo que hicimos fue representar algunos de estos ARNs. Hoy por suerte hay muchos más descriptos, pero en ese momento había 7 u 8 nomás. Se ha avanzado mucho en los últimos años. Y lo que hicimos en este trabajo fue compilar la información sobre los roles que pueden cumplir los ARNs largos no codificantes en una célula. Acá vemos en gris el núcleo y en blanco representado el citoplasma, y de todo esto, para que no se haga largo y confuso, lo único que quiero señalar es que cuando hay un grupo de ARNs largos no codificantes que pueden volver al ADN o a la cromatina que llamamos, que es el ADN asociado a proteínas y a ARN dentro del núcleo celular, para regular los diferentes niveles de compactación del ADN, qué tan accesibles van a estar para que se expresen o no, o también cómo pueden organizar la información genética en 3 dimensiones. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, de lo que se conocía hasta ese año, que nosotros publicamos en nuestro primer trabajo en este campo de estudios, este es un review del año 2014, lo que se sabía es que un ARN largo no codificante podía regular a su gen vecino, y por estar en el mismo lugar se lo llama una acción en cis. Entonces, cuando un ARN largo se expresaba, podía modular la formación local, la conformación local de la cromatina, por ejemplo, y regular su actividad, que se exprese más, que se exprese menos, este gen que sí codifica una proteína. O sea, este es un gen no codificante y este es uno codificante. También se habían descrito algunos casos en los que actuaba en trans, es decir, no al lado, sino en otro lugar del genoma. Pero hasta ese momento lo que se había descrito es que para que esto suceda, por ejemplo es el caso de FIRE, un long non-coding RNA de animales, finalmente, por más que sus genes targets se encontraran en distintos cromosomas, en lugares distales en el genoma, todos ellos estaban como agrupados espacialmente en un mismo lugar. Es decir, que finalmente actuaban en trans, pero con una cercanía espacial con esos otros genes. Este es el caso, por ejemplo, de Exist, que es un ARN súper importante, el primer ARN largo no codificante, cambió mucho el paradigma sobre cómo un gen codifica algo que no es codificante en los años 90, y que está encargado de apagar el cromosoma X en células que tienen 2 cromosomas X. Cuando hay un cromosoma que es X y el otro Y, el par de cromosomas sexuales, el cromosoma X está laxo y se expresa, pero cuando hay 2 cromosomas X puede haber un conflicto de expresión de genes, entonces uno de esos 2 se silencia, se apaga. Y este ARN en cis regula esa compactación del cromosoma X. En el caso de FIRE, esto participa en dominios intercromosomales. No es que se exprese en el X y apague el X, sino que FIRE se expresa en el X, pero regula la expresión de otros genes en otros cromosomas, del 2, el 17, el 15, aunque como les decía, en cierta
proximidad espacial adentro del núcleo. Nosotros en Arabidopsis thaliana, que es la planta que usamos como modelo en nuestro laboratorio, caracterizamos la expresión de un ARN largo no codificante y su función, al cual llamamos Apolo. Ahora vamos a ver por qué se llama Apolo, y que encontramos que regulaba la organización del genoma en 3 dimensiones. En un primer momento, y fue un trabajo que publicamos en 2014, cuando yo todavía estaba en el grupo de Martín Crespi, lo que encontramos es que Apolo regula a su gen vecino, que se llama PID. Y lo que publicamos en aquel momento es que Apolo, acá está Apolo y acá está PID, y Apolo lo que regulaba era la formación en 3 dimensiones de un bucle de la cromatina que abarcaba toda la región promotora del gen PID, es decir, toda la región que funciona como un interruptor, que prenda o apague a la transcripción del gen PID. Y lo que vimos es que en respuesta a auxinas, la A de Apolo es por auxinas, el locus de Apolo, digamos, el lugar donde está codificado Apolo, sufre ciertos cambios epigenéticos y hacen que este loop de la cromatina, este bucle de la cromatina, se abra. Y cuando se abre, se empieza a expresar el gen PID y se empieza a expresar el gen Apolo. El gen PID da lugar a un ARN mensajero, es codificante, entonces se va del núcleo del citoplasma y se traduce en la proteína PID. En cambio, el ARN Apolo es un ARN largo no codificante, se acumula en el núcleo y comienza, entre otras cosas, a reclutar a una proteína muy importante que se llama LHP1, que va a ayudar este complejo a formar nuevamente el bucle de la cromatina. Entonces, básicamente, en respuesta a las auxinas, el bucle se abre, los 2 genes se expresan, y finalmente la expresión de Apolo hace que el bucle se vuelva a cerrar, y entonces finalmente el ARN de PID va a decaer, ¿no? Va a haber menos ARN, o sea, que termina subiendo y bajando. Y efectivamente eso es lo que pasa en respuesta a las auxinas. Si uno le pone auxinas a la planta, tanto la expresión de PID como de Apolo suben en el tiempo y después terminan bajando. Suben cuando el loop de la cromatina se abre, y bajan cuando este bucle de la cromatina se vuelve a cerrar. Sobre el LHP1, que es esa proteína que les dije que era muy importante, me gustaría simplemente mostrarles algo, como para que entiendan un poco más el contexto de qué estoy hablando. La cromatina puede estar abierta, así, esto es el hilo negro sería el ADN, y estos serían los nucleosomas, que son proteínas, grupos de proteínas que enrollan el ADN. Y cuando está así abierta la cromatina, los genes se pueden expresar. Sin embargo, hay un complejo que se llama PRC2, que es capaz de depositar una marca epigenética, hacerle cambios a esas proteínas, que se llaman histonas, y lo que hacen es compactar. ¿Ven como acá está mucho más compacto que acá? Y ahí entonces, cuando se compacta la cromatina, los genes no se pueden expresar. Así como PRC2 es capaz de depositar esta marca epigenética, hay otro grupo otro complejo proteico que es capaz de borrarla a esta marca epigenética. Por eso a PRC2 se lo conoce como el writer de la marca, y hay otro complejo en el cual participa Ref6 que se lo llama eraser de la marca, borrador de esta marca. ¿Dónde está el LHP1 en todo esto? Bueno, el LHP1 es el reader. Si hay un writer, hay un eraser, hay alguien que lee esta marca, y es un complejo que se llama PRC1, donde participa el LHP1, que está acá, y que reconoce específicamente esta marca. Y lo que nosotros encontramos es que esta proteína, que es muy importante, puede interactuar con un ARN largo no codificante, que se llama Apolo. Después de ese primer trabajo que publicamos en 2014, seguimos explorando el rol de Apolo y el rol de LHP1 en la organización tridimensional del genoma, y a mitad de camino publicamos un trabajo donde pudimos demostrar que al mutar el LHP1 se desorganiza esta disposición tridimensional del genoma en el núcleo celular. Es decir, que este reconocimiento del LHP1 a esta marca epigenética ayuda a darle forma correcta a la organización tridimensional de la información genética. Bien, entonces el LHP1 no solamente regula a PID, acá el LHP1 sería esta pelotita azul, no solamente regula la región de PID y Apolo, sino que regula, lo que encontramos y publicamos en 2016, es que regula un montón de otros genes a lo largo del genoma de Arabidopsis de una manera similar. Lo que nos llamó la atención, y es algo que no publicamos en 2014, es un dato que vimos, digamos, un resultado que obtuvimos, pero lo dejamos afuera porque no lo podíamos explicar muy bien, es que cuando generamos plantas transgénicas de Arabidopsis thaliana que expresaban todo el tiempo Apolo, nosotros podíamos como romper este bucle de la cromatina. Es decir, que nosotros al expresar Apolo en otro lado, porque cuando hicimos una planta transgénica
empezamos a expresar a Apolo en cualquier otro lado del genoma donde se insertó el transgen, ese ARN Apolo fue capaz de alguna manera de venir y reconocer su propia región, donde normalmente se expresa, y modular la conformación tridimensional de la cromatina ahí, ¿no? Cuando nosotros silenciábamos a Apolo, veíamos el efecto opuesto. Pero esto nos hizo pensar de que tal vez, si nosotros al generar una planta transgénica y expresar a Apolo en otro lado, Apolo era capaz de venir y reconocer este sitio, entonces pensamos que tal vez el Apolo endógeno, el que está vecino del gen PID, capaz que también era capaz de ir y regular otros genes en el genoma, y que eso era algo que no estábamos pensando hasta ese momento. Entonces, para responder a esta nueva pregunta, que estaba basada en esta primera observación de la actividad en trans de Apolo, combinamos una serie de experimentos, que no quiero entrar mucho en el detalle para no perder a las personas que no trabajan en bioquímica de la cromatina, pero básicamente hicimos un experimento en el cual purificamos a Apolo, al ARN, y después secuenciamos todo el ADN que estaba asociado a Apolo, ¿no? Entonces, ahí vimos si Apolo estaba pegado en otros lugares del genoma. Y después lo que hicimos fue lo que se llama un RNA-seq, que es un experimento de transcriptómica, que pudimos evaluar cómo se expresaban todos los genes de la planta en una planta salvaje, normal, versus aquellas plantas transgénicas que sobreexpresan a Apolo todo el tiempo. Entonces, y eso lo cruzamos con todos nuestros datos que habíamos publicado en 2016 sobre la organización tridimensional de la cromatina y el rol de LHP1 y de esta marca epigenética en la conformación tridimensional de la cromatina. Entonces, identificando los targets de Apolo y cruzando esta información con aquellos genes que estaban inducidos en las plantas transgénicas o reprimidos en las plantas transgénicas, encontramos un grupo de 187 genes que parecían ser targets directos de Apolo, o sea que Apolo iba y reconocía esos genes, y que además, al desregular Apolo, estos genes se desregulaban. Entonces, nos focalizamos mucho en estos 187 genes para ver si eventualmente Apolo podría reconocerlos y regularlos. Acá les voy a mostrar el perfil típico de lo que encontramos como un target de Apolo, un gen blanco de Apolo, que es un gen AZG2, un gen que acá Tomás está presente, ha descrito muy bien en un paper hermoso del año pasado, creo que fue del año pasado, si no es de este año, pero muy reciente, bueno, no importa, no me quiero meter, si no voy a tardar demasiado tiempo. Pero bueno, cuando miramos el perfil epigenético de este gen, lo que nos encontramos es, no importa cómo lo hicimos, pero estos picos azules lo que representan es que Apolo viene y se pega a este gen. Este es su control negativo de este experimento. Y acá lo que vemos es que el LHP1 también se une a este gen, y que este gen está caracterizado por esta marca epigenética que es la que reconoce el LHP1. O sea, estas dos cosas son esperables, que si está esta marca epigenética en verde, el LHP1 se una, pero lo que no sabíamos es que Apolo podía venir y reconocer esta marca. Lo interesante, y si prestamos atención, es que en el gen vecino de AZG2, del otro lado, como a 6 kb de distancia, nos encontramos que hay un piquito de Apolo acá, como que Apolo también se pega de este lado. Y cuando empezamos a mirar nuestros datos de esto de cómo se organiza tridimensionalmente la cromatina, nos encontramos de que había un bucle de la cromatina que podía unir a este gen exactamente hasta el otro lado donde Apolo se le pegaba. Esto, ¿a qué nos hacía acordar? Nos hizo acordar justamente a cómo funciona Apolo con su gen vecino, que es formar un bucle de la cromatina, que en este caso entre Pi y Apolo sería este, y acá sería este. O sea, esta parte y esta parte están juntas en el espacio, y hacen esto sería este bucle. Esto que pasaba entre Apolo y su gen vecino pasa entre los nuevos genes targets de Apolo a lo largo del genoma de Arabidopsis. Entonces, bueno, miramos quiénes eran todos esos genes, nos encontramos con que muchos de estos genes, la gran mayoría, eran de respuesta a las auxinas. Tenía sentido, Apolo se expresa en respuesta a las auxinas, y que participan en la iniciación de la raíz lateral, o un grupo de ellos en el desarrollo de la raíz lateral, sin entrar en detalle qué significan estas cosas. Y lo que pudimos, encontrando esto, pudimos predecir de que Apolo participaba en el desarrollo de las raíces laterales, y efectivamente las plantas que sobreexpresaban a Apolo, las plantas transgénicas, tenían una densidad mayor de raíces laterales, es decir, tenían más raíces laterales que una planta salvaje. Cuando tomamos toda la parte intergénica entre Pi y Apolo, o sea, lo que sería la región que llamamos promotora, ese interruptor que enciende los genes, y le pusimos detrás unos genes reporteros que pudiéramos mirar para ver dónde se expresan esos genes, en este caso Apolo, lo que vimos es que
a lo largo del desarrollo de la raíz lateral, esto es una raíz decolorada, por eso está tan transparente, desde acá hasta acá está la raíz, esto es el cilindro central, esto es la vasculatura de la raíz. A lo largo de la formación de la raíz lateral, Apolo se expresa. Esto lo vemos por tinción del gen GUS, el gen reportero GUS. O sea que ahí encontramos que Apolo participa en la homeostasis de las auxinas, y particularmente en el desarrollo de las raíces laterales. Bien, entonces, sabíamos que Apolo podía regular a su gen vecino PID en cis, y en trans a una serie de genes, por lo menos 187, que encontramos por ese experimento que hicimos. La pregunta que nos surgió es, ok, reconoce 187 genes, pero esos 187 genes, ¿están agrupados en el espacio como estaban Fire y sus genes regulados, o están desperdigados por el genoma de manera independiente? Ahí estaba, por ejemplo, PID el gen vecino, o AZG2, que lo está regulando en trans, junto con tantos otros genes target. Entonces lo que hicimos fue clasificar estos 187 genes según fueran targets de Apolo, según fueran targets del HP1, y cómo se comportaban, si se expresaban más o menos al sobreexpresar Apolo o mutar el HP1. Y con todos estos parámetros pudimos clasificarlos en 4 subgrupos. Y en particular, si uno mira los 5 cromosomas de Arabidopsis thaliana, vemos que, acá los puse en rojo y en verde, siempre el mismo, pero en rojo están los 76 genes, estos que son targets del HP1 y targets de Apolo, y en el verde lo que pusimos son estos 19, creo que sí, bueno, sí, seguro los 19 están marcados con sus nombres, y lo que seguro podemos ver es que todas esas rayitas que indican la posición de estos genes están digamos, distribuidos a lo largo de todo el genoma de Arabidopsis. Apolo está acá, su gen vecino es este que es PID, y todos los otros targets están distribuidos. A priori, podrían estar distribuidos en todos los genomas, pero agrupados en un mismo lugar. Sin embargo, cuando fuimos a consultar nuestra base de datos de Hi-C, que es lo que habíamos publicado en 2016, los resultados indicaban que los targets de Apolo no parecían estar agrupados espacialmente. Y eso nos confundió un poco porque no coincidía con lo que estaba publicado en la literatura. Digamos, creíamos que Apolo iba a actuar como actúan otros ARNs largos. Y nos preguntamos cómo podía hacer Apolo para reconocer tantos genes independientes a lo largo del genoma de Arabidopsis. Este fue el momento que más nos frenó en este proyecto, porque nuestra hipótesis era que, así como Apolo podía interactuar con el HP1, seguramente podía interactuar con alguna otra proteína que lo guiara hacia sus genes targets a lo largo del genoma de Arabidopsis. Y lo que encontramos es que todos los genes targets de Apolo tenían esta secuencia consenso. Entonces dijimos, nuestra hipótesis falsa, pero bueno, uno sigue pistas falsas muchas veces en la ciencia, era que alguna proteína estaría reconociendo esta secuencia, y entonces llevaba a Apolo hacia esos lugares. Para eso lo que hicimos fue purificar Apolo, e identificar por espectrometría de masas todas las proteínas asociadas a Apolo, cosa que no nos sirvió para este trabajo, pero que la verdad nos terminó abriendo muchas puertas de lo que estamos haciendo hoy en día en el laboratorio. Dimos muchas vueltas en este punto, podríamos haberlo publicado así, pero queríamos mostrar no solamente cómo Apolo, queríamos mostrar no solamente que Apolo regulaba otros genes, sino queríamos mostrar cómo lo hacía. Y eso no teníamos la respuesta. Hasta que, en esos momentos, diría Italo Calvino, de sabiduría extraordinaria, como dijo en uno de esos cuentos, apareció un paper que nos cambió totalmente el panorama. En 2017 se publicó el primer mapeo de lo que se llama R-loops en el genoma de Arabidopsis. ¿Qué son estos R-loops? Si tomamos a esto como el ADN, esta hebra y la azul, la doble hebra de ADN, los R-loops son aquellos eventos en los cuales, aquellas formaciones en las cuales un ARN, acá puesto en rojo, es capaz de invadir la doble hebra de ADN y unirse por complementariedad de secuencia. Entonces queda esta estructura en la cual uno tiene una hebra desapareada de ADN y una hebra en la cual hay una doble hélice ADN-ARN, ¿no? Un duplex ADN-ARN. Esto es un R-loop. Lo que fue llamativo, y recuerdo el momento en que leí este trabajo, es que cuando miran cuál es la secuencia consenso de todos estos R-loops en Arabidopsis, la secuencia consenso era muy parecida a la que nosotros habíamos encontrado de los genes targets de Apolo, una especie de GAA-GAA. Entonces ahí nos preguntamos y dijimos, oye, capaz que Apolo no reconoce a sus targets a través de una proteína, sino que capaz que lo reconoce por complementariedad de secuencias, directamente, formando duplex ADN-ARN. Entonces miramos qué perfil tenían estos R-loops en los genes, tomando los datos de este paper,
qué perfil tenían los R-loops en todos los targets de Apolo, y lo que nos encontramos es que si este gráfico se llama metagen, donde uno hace un promedio de todos los genes de Arabidopsis, o del genoma que estudia, entre estos dos puntos, y en gris acá se ve el promedio de la distribución de R-loops en todos los genes de Arabidopsis. Y cuando agarramos los 187 genes targets de Apolo, lo que podemos ver es que claramente están enriquecidos en R-loops respecto al promedio. A partir de esto, en 2017, tuvimos que salir a hacer una gran serie de nuevos experimentos para demostrar que efectivamente Apolo se une a sus targets formando R-loops. Y si volvemos a nuestro ejemplo del gen de Tomás, AZG2, y veíamos que les había mostrado antes que Apolo se unía acá y Apolo se unía acá, y que había un chromatin loop, cuando miramos la distribución de estos R-loops, o estos duplex ADN-ARN, podemos ver que acá estos son distintos controles, pero básicamente lo que ven acá, estos picos, corresponden a la formación de R-loops, es decir, a duplex ADN-ARN, justo donde hay presencia de Apolo, tanto sobre el gen AZG2 como en su gen vecino, donde se forma el chromatin loop. Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer un montón de experimentos en los cuales en las plantas mutantes de Apolo estos R-loops desaparecían, etc., y demostrar que esto ocurre así. Y pudimos publicar el año pasado un trabajo muy lindo, el cual titulamos de esta manera, en el cual expandimos nuestro modelo inicial, que si se acuerdan es que Apolo se transcribe y regula su gen vecino. Ahora sabemos que lo hace formando este tipo de estructuras, que se llaman R-loops. Esto lo hace en cis, y que además Apolo se empieza a acumular en el núcleo, y puede regular otra serie de genes de respuesta a auxina en trans, y haciendo un poco lo mismo que hace en cis, que es abriendo chromatin loops y activando las regiones promotoras para la transcripción de los genes lindantes. Y así regula a AZG2 y una serie de genes de respuesta a auxinas que participan en el transporte de las auxinas y en el desarrollo de la raíz lateral. Bien, les dije que, y ahora les voy a mostrar un montón de cosas que todavía no tenemos publicadas, que cuando estábamos buscando cómo hacía Apolo para regular a sus genes targets a lo largo del genoma, uno de los experimentos que hicimos fue purificar a Apolo, no importa cómo, y al final, estas proteínas asociadas a Apolo, identificarlas por espectrometría de masas. Nosotros teníamos la idea de que estas proteínas pudieran llevar a Apolo a sus genes targets, pero bueno, no encontramos nada de eso, pero sí nos encontramos con una serie de proteínas, 9 de ellas que son proteínas asociadas a la cromatina, 3 son factores de transcripción, que son proteínas que pueden activar o reprimir la expresión de genes por interacción con la maquinaria transcripcional, y 3 proteínas de unión a ARN. De todo esto, ya este año publicamos en colaboración con el grupo de José Esteves un trabajo sobre la primera interacción reportada entre un ARN largo no codificante y un factor de transcripción, en este caso de la familia Warky. Estas interacciones han sido reportadas en animales, pero en plantas es la primera, y no voy a ahondar en esta parte del proyecto porque sé que José va a dar una charla en este mismo ciclo, así que voy a dejar que José hable de este tema, que lo integra además en toda la fisiología de la raíz, que es lo que estudia él en su laboratorio. Y sobre sí lo que les quiero contar ahora es que estamos estudiando muchas de estas proteínas en nuestro grupo. Entre ellas les quiero contar un poco los resultados que tenemos sobre una de estas proteínas asociadas a la cromatina, que es VIM1. VIM1 es una proteína que es capaz de unir, de reconocer ADN cuando este ADN está modificado con una modificación que se llama metilación. Cuando el ADN está metilado, VIM1 lo reconoce e interactúa con proteínas que son capaces de transferir grupos metilo y seguir metilando el ADN. No importan mucho los detalles, pero es una proteína asociada a la cromatina y que tiene que ver con la metilación del ADN. Lo que nosotros encontramos, y esto no está publicado, pero el trabajo está disponible en bioRxiv, como en el repositorio, como preprint, es que a temperaturas normales, Apolo contribuye a la formación de un complejo entre LHP1, la proteína que ya sabíamos que interactuaba con Apolo, y con VIM1. Estas dos proteínas no se sabía hasta el momento que interactuaban, nosotros encontramos que interactúan y que regulan la colaboración entre la metilación del ADN y la metilación de las histonas, que Apolo hace R-loops en genes, incluido un gen de síntesis de auxinas, un gen que participa en la síntesis de auxina que se llama YUCA2.
Apolo lo que hace entonces a temperaturas normales es mantener a yucca 2 apagado por formación de este complejo con LHP1 y BIM1. Sin embargo, a 29 grados, la expresión de Apolo se reprime, hay menos Apolo en la célula, este complejo se desarma, entonces la transcripción de yucca 2 queda activa, yucca 2 se transcribe y la proteína yucca 2 que se va a traducir de este ARN es capaz de inducir la síntesis de auxinas y como resultado la elongación del hipocotilo, que es este órgano que tiene las plantulitas, y lo que la planta responde de esta manera al calor para alejar los cotiledones del suelo. Alarga el hipocotilo y aleja del suelo los cotiledones cuando hace calor. Lo interesante, tal vez lo curioso, que quería compartirles hoy acá, es que la proteína BIM1 de Arabidopsis, por eso AT-BIM1, tiene un homólogo muy cercano en humanos que se llama OHRF1, HS de Homo sapiens. Y esta proteína UHRF1 se había descrito que es capaz de interactuar con las modificaciones de histonas y que cuando la proteína adquiere una conformación abierta, es capaz también de interactuar con el ADN metilado. Es decir, que está metida en algo parecido a BIM1, el HP1, esta interacción entre metilaciones de histonas y metilación del ADN. Lo que es muy interesante es que además de interactuar con todo esto, UHRF1 es capaz de interactuar con un ARN largo no codificante humano, que se llama UPAT, y que está involucrado en el cáncer de colon, y que lo hace a través de una región espaciadora, o spacer, entre dos dominios muy conservados. Entonces lo que nos preguntamos es si Apolo podía ser reconocido por BIM1, por ese mismo spacer, en Arabidopsis thaliana, y lo que hicimos fue romper a la proteína BIM1 en pedacitos, expresarla en plantas, y demostrar que siempre que estaba el spacer o esta región espaciadora, la proteína era capaz de interactuar con Apolo. No importa mucho lo que significa el gráfico, pero podrán ver que acá está por encima de esta línea que representa el background, y que es positiva siempre que el spacer esté entero. O sea que BIM1 es capaz de reconocer a Apolo de una manera similar a la que OHRF1 es capaz de interactuar con UPAT. Cuando comparamos qué tenían en común Apolo y UPAT, lo que hicimos fue aparear, digamos, comparar las secuencias de Apolo, acá en vertical, con las de UPAT, acá en horizontal, y no encontramos que tuvieran ninguna homología de secuencia. Si las tuviera, veríamos de manera completa o de a tramos rayas diagonales acá, ¿no? Diciendo, bueno, esta partecita de Apolo se parece a esta partecita de UPAT. Y como verán, son todos puntos desperdigados en el plot, lo cual indica de que UPAT y Apolo no se parecen a nivel de secuencia en nada. Sin embargo, en el laboratorio con Camille, que es la postdoc que estuvo en el laboratorio, fue una Unifarde, es la postdoc francesa que estuvo 2 años en el laboratorio y que hizo este trabajo excepcional, nos quisimos jugar un poco a que éramos Frankenstein y expresamos a la proteína OHRF1 y a UPAT en plantas, y lo que nos encontramos es que tanto OHRF1 como BIM1 y como LHP1 todos pueden interactuar con UPAT. Es decir, que estamos metiendo un ARN humano en la planta y era capaz de interactuar con las mismas proteínas que interactúa Apolo, aunque UPAT y Apolo no se parezcan en nada. Y ese no se parezcan en nada es lo que tomamos muy entre comillas nosotros, porque no se parecen en nada a nivel de secuencia. Es decir, si comparamos las secuencias no se parecen en nada, pero es muy probable que lo que sí se parezcan sean sus estructuras secundarias. Y por eso estamos trabajando en eso y en esa dirección vamos en el laboratorio, y es nuestro interés ahora determinar qué estructura secundaria tienen estos ARNs y ver si las proteínas no están reconociendo secuencias, sino que están reconociendo formas en que el ARN se pliega, y por eso pueden interactuar con UPAT y con Apolo, que son ARNs muy diferentes, pero que han convergido evolutivamente para interactuar con el mismo tipo de proteínas. Lo interesante además es que cuando expresamos a UPAT en plantas de Arabidopsis, al igual que cuando sobreexpresamos a Apolo, la unión de LHP1 o de BIM1 al gen yucca2 se ve disminuida. Tiene el mismo efecto que sobreexpresemos a Apolo que sobreexpresemos a UPAT. Es decir, que un ARN humano, que no tiene nada que ver con ningún ARN de plantas, puede imitar la función de Apolo en la planta. Y además, la expresión de yucca2 disminuye en estas plantas, de manera específica.
Entonces, bien, ahora vamos a partes un poco más terrenales, si se quiere, para que sea un poquito más llevadero para los que no son tan moleculares o bioquímicos. Y entonces lo que vimos es que, volviendo a nuestro modelo anterior, es que Apolo puede regular a su gen vecino PID y a genes en trans, entre los cuales habíamos dicho a ZG2, podemos incluir ahora a Yucca2, que participa no en el transporte polar de auxinas, sino en la síntesis de auxinas, o sea, todo está relacionado con las auxinas. Y además, les llamo la atención a dos genes, que además son homólogos, que son PID y WAC2, el gen vecino de Apolo y otro en trans. Estos dos genes son homólogos, codifican para proteínas que son quinasas y que participan en el transporte polar de auxinas. Lo que hacen es fosforilar proteínas para que las auxinas, los transportadores de auxinas, para que las auxinas migren de célula a célula en ciertas direcciones. Y esto, en el contexto de la tesis doctoral de Flor Mamarela en nuestro laboratorio, nos hizo pensar que tal vez haya otros eventos del desarrollo en los cuales toda esta maquinaria de Apolo y sus genes regulados cumplan alguna función. Y una de ellas que nos propusimos, mirar es lo que se conoce como hiponastía, que es esto es una misma hojita, es una foto que le robé de Twitter a Christian Frankhauser, como esta misma hojita va subiendo, por cuando la planta está en la sombra, lo que hace es subir la hoja para buscar el sol, que es una respuesta muy similar a la que hace la planta cuando está en calor. Sube las hojas para separarlas del suelo caliente. O sea, tiene un montón de vías de regulación genética cruzadas, el calor con el escape de esta sombra, lo que conocemos como shade avoidance. ¿Y por qué nos interesó este evento del desarrollo? Porque han aparecido varios trabajos, 3 de ellos en PNAS, por eso le estoy haciendo propaganda acá a PNAS, en la última década, que relaciona las auxinas y el transporte polar de auxinas, en particular por este transportador PIN3, con este evento de shade avoidance o escape a la sombra. Más recientemente también se relacionó a este movimiento hacia arriba de las hojas, esto que se conoce como hiponastía, a la distribución espacial de las auxinas, y casi en manera simultánea, otro grupo de investigación lo relacionó con la producción diferencial de auxinas. Es decir, que la producción de auxinas y el transporte polar de auxinas tenían que ver con este movimiento. Entonces, cuando se usó, esto es uno de los papers que les acabo de mencionar, plantas que tienen un gen reportero, el gen reportero GUS, bajo el control de un reportero de auxinas, es decir, esta secuencia se activa cuando hay auxinas, y podemos ver que las plantas en condiciones control, en condiciones normales, tienen un poco de auxina en sus bordes, en algunos puntos en particular, no voy a entrar en detalle en eso, pero cuando están en la sombra, que es cuando la luz se enriquece en la longitud de onda de rojo lejano, o far red, cuando hay mucho far red, vemos que hay más auxinas y que esas auxinas se distribuyen de manera diferencial. Y lo que mostraron en este trabajo es que PIN3 y otros transportadores polares de auxina son clave en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos como hipótesis en el proyecto de Flor Mamarela en nuestro laboratorio? Que cuando las plantas están en la sombra, los fitocromos, que son las proteínas encargadas de percibir la calidad de luz en el ambiente, son capaces de activar factores de transcripción de la familia PIF, en particular PIF7, pueden ser otros, y que de manera indirecta, y ahí es donde queda todo un poco en la nebulosa, son capaces de redistribuir a los transportadores de auxinas, cambiar la distribución de auxinas en la hoja y dar lugar a la respuesta de hiponastía, que es subir la hojita para buscar la luz. A su vez, nosotros sabemos de la literatura que de manera directa los factores de transcripción PIF son capaces de activar a los genes yucca de síntesis de auxinas. Y les acabo de mostrar que Apolo es un gen de respuesta a auxinas. O sea, en respuesta a auxinas, Apolo se enciende, y además les acabo de mostrar que Apolo es capaz de regular de manera directa al gen yucca2, uno de estos genes de síntesis de auxinas. Pero además, y por eso les acabo de llamar la atención al respecto de eso, Apolo es capaz de regular de manera directa a PID y WAC2, que son las quinasas que modifican a los pines para redistribuir las auxinas. Entonces lo que creemos es que esta línea de puntos, porque es aparentemente indirecta, está en realidad completada por esta vía. Esta es nuestra hipótesis, de que en realidad hay una regulación epigenética mediada por ARNs largos no codificantes, que
pasan desde la activación transcripcional de estos factores de transcripción a la redistribución de los transportadores de auxinas. Lo que nos quedaba saber para empezar a trabajar en este tema es si la sombra era capaz de activar a Apolo, y Flor en el laboratorio demostró que sí, que Apolo se activa en respuesta a la sombra. Así que empezamos a caracterizar las plantas que teníamos transgénicas que desregulábamos a Apolo. Apagando a Apolo todo el tiempo o prendiendo a Apolo todo el tiempo, Flor lo que hizo fue sacarle fotos a las plantitas puestas en sombra o en alto rojo lejano y medirle el ángulo de las hojas. Pobre Flor, le sacó fotos cada media hora a muchas plantas y pudo ver cómo en negro acá, por ejemplo, el ángulo de las hojas va creciendo, la hojita sube en negro en las plantas salvajes, que las plantas que no tienen Apolo o tienen mucho menos Apolo tienen problemas para subir, pero lo más claro como respuesta es cuando sobreexpresamos Apolo. Cuando hay mucho Apolo, las plantas no suben tanto las hojas. Esto en las plantas transgénicas. Y ahí es cuando se nos prendió la lamparita y nos pusimos de vuelta a jugar. Esta vez no hicimos nada de Frankenstein, pero dijimos, bueno, mirando la literatura había algo que nos llamaba la atención, y es que las plantas son capaces de absorber ARN exógeno. Y el ARN sabemos que está siendo una herramienta tecnológica muy importante, y tenemos en el contexto de pandemia 2 vacunas muy originales respecto a su tecnología, que son las vacunas basadas en ARN, que lo que hacen es hacer un delivery de ARN en nuestras células para expresar ciertas proteínas. Eso se hace con ARN acoplado o asociado a nanopartículas que protegen ese ARN en nuestro cuerpo humano. Las plantas uno le puede poner el ARN en la hoja y la planta lo va a absorber. Eso se ha demostrado que sirve no solamente para regular, que se puede usar, no solamente para regular genes de la planta, sino también contra genes de virus, insectos y hongos. ¿De qué manera? Es básicamente como una vacuna. Uno le muestra un pedacito de genoma del virus a la planta planta se activa, no generando anticuerpos, porque la planta no tiene anticuerpos, pero sí generando pequeños ARNs, estos se llaman small RNAs, contra el genoma viral. Entonces, esto se ha demostrado en muchos sistemas de plantas que existe y que funciona. Y en este review de 2019 en Plant Physiology, hicieron como un compilado de toda la información que hay al respecto del uso de ARN exógenos en plantas. Y bueno, lo que más se ha avanzado es en el uso de ARNs doble cadena, que son los que van a dar lugar a esos pequeños ARNs activos contra virus o contra hongos, etc. Que funciona también con genes de la planta, aparte de virus o hongos o insectos. O sea, podemos apagar genes de una planta, que para lo más eficiente para hacer el delivery de estos ARNs es también asociarlo a nanopartículas, porque los ARNs son muy inestables. Hay muchas ARNasas, estas proteínas capaces de degradar los ARNs, entonces hay que asociarlos a nanopartículas que lo estabilicen. Se aplican en las plantas por spray, se le puede hacer un spray a la planta y la planta va a ir absorbiendo esos ARNs y generando pequeños ARNs contra los hongos y demás. Y lo que es también muy interesante es que es libre de transgénicos, y sin entrar en el debate, no pretendo hacerlo acá, si los transgénicos sí o los transgénicos no, o toda la gama de grises que hay en el medio. Lo que es interesante es que es real que cuando uno genera variedades de elite, sean transgénicas o de cualquier otra manera que las genere, lo que hace es reemplazar las variedades locales de cada cultivo. Y eso sí es un problema porque estamos perdiendo una gran variabilidad genética que hay en los cultivos por el reemplazo de variedades de elite. Y además de que es muy caro generar transgénicos, ¿no? Entonces, básicamente esta tecnología se podría usar para cualquier variedad de una misma planta. Lo interesante de este review es que en las preguntas abiertas que dejaron acerca de la situación de los ARNs en plantas y cómo usarlos de manera exógena, se preguntaban si tal vez habría ARNs epigenéticamente activos que podrían modular la respuesta de la planta a algo. Y eso lo pone con un signo de pregunta y como una pregunta abierta, porque la verdad es que nadie lo demostró, no se sabe si esto puede ocurrir o no. Entonces dijimos, genial, acá tenemos un sistema en el cual podemos probarlo, porque cuando transformamos una planta de Arabidopsis, la hacemos transgénica, podemos hacer que la planta no suba tanto las hojitas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue transcribir a Apolo in vitro, usarlo exógeno, y por eso lo llamamos ex Apolo, por ex de exógeno. Y lo que vimos es que el ángulo de las plantas, al ponerlas en la sombra, o en far red, en realidad, simulando la sombra, las plantas a las que le pusimos a Apolo exógeno levantan menos las hojas que las plantas que le pusimos algo control. De la misma manera que las plantas transgénicas que sobreexpresaban a Apolo.
¿Se acuerdan que les mostré estas plantitas o las hojas con el bordecito azul, que es la típica respuesta de las plantas DR5 Gus, el reportero de auxinas, en respuesta a la sombra o al far red? Y cuando son las plantas control a las que le pusimos agua o una ARN que no estaba relacionado con Apolo, y cuando les pusimos a Apolo exógeno, miren cómo se pone. Esta cantidad de azul, que lo podemos ver acá o con las hojitas separadas acá, con respecto al control, o sea, estas son plantas hermanas. Lo único que la diferencia es que acá le pusimos a Apolo y acá no. Lo que está queriendo indicarnos es que estas plantas tienen probablemente una sobreproducción de auxinas y probablemente una redistribución anormal de auxinas. Y eso explica por qué las plantas responden diferencialmente al ambiente, a esa sombra. Es decir, que al aplicar a Apolo exógeno, se puede alterar la homeostasis de las auxinas. Todavía estamos trabajando con Flor Mamarela sobre explicar bien qué es lo que está pasando dentro de la planta, pero lo que es cierto es que agregándole Apolo exógeno podemos modular la respuesta de la planta al ambiente. Y ahí nos preguntamos si podría ser posible, pues si fuera posible, utilizar a ARNs epigenéticamente activos con aplicaciones tecnológicas. Y ahí tomamos otro modelo, que es el del tomate, porque hay un sistema que pusimos a punto con el grupo de Moussa Benamed en Francia, un gran amigo, a quien además admiro muchísimo, en el cual a las plantas de tomate, escuchen atentamente, para el diseño del experimento, si a las plantas de tomate, alrededor de los 24 días, uno le da un shock de calor de 45 grados, cosa que no sé en Córdoba, pero en Santa Fe pasa muchas veces en el verano, las plantas sufren mucho. Y en ese sufrimiento genera menos flores, crecen menos, acá se ven las plantas control versus las que sufrieron el shock de calor, y sufren clorosis, es decir, pérdida de clorofila en las hojas. Sin embargo, sabemos que si las plantas estas, por más que le hagamos el shock de calor, unos días antes las vamos acostumbrando, o lo que decimos aclimatando las plantas al calor, subiéndole el calor de a poco, las plantas sufren una reprogramación epigenética y después cuando tienen este shock de calor, las plantas no sufren. Si miramos estas plantas que aclimatamos con estos días, con este tratamiento gradual de calor, que se llama priming de las plantas, priming al calor, vemos que tienen un tamaño normal, que no sufren clorosis, y además, muy importante, no baja su número de flores, que va a ser básicamente el parámetro que nos va a decir cuántos tomates va a tener la planta. Acá en todos estos lugares que ven TP1, TP2 es time point 1, los momentos en los cuales tomamos muestras de estas plantas y lo que analizamos es ver qué ARN se estaban transcribiendo. Un laburo enorme donde participó la estudiante de Musa que se llama Xin Huang, que es una maravilla de estudiante, es una chica espectacular. Y después, junto con el grupo de Martín Crespi, donde hice mi postdoc, que estamos trabajando los tres grupos en colaboración, lo que hicimos fue primero ver quiénes eran de todos los ARNs todos los genes que se desregulan en respuesta al calor, cuáles de ellos son ARNs largos no codificantes, que podrían ser como Apolo, que uno los podría tirar a la planta y hacerle algo. Y lo primero que nos encontramos es que el 70% de estos ARNs no habían sido descriptos nunca, nadie los había identificado. Así que tuvimos que volver un poquito atrás y empezar a anotarlos a estos ARNs en el genoma, que es cosa que hizo Thomas Blaine, un laburo bioinformático bastante importante, más o menos 6.000 nuevos ARNs largos no codificantes en tomate, de los cuales un 4%, no de los 6.000, sino de los 8.000 totales, un 4% solamente responden al calor en esta gran cinética que hicimos. Entre ellos los empezamos a clasificar, estamos trabajando mucho en eso, en aquellos ARNs que son intergénicos como Apolo, aquellos que se encuentran en el promotor de un gen vecino, o solapados a un gen codificante de una proteína, etcétera, etcétera. Y nos estamos focalizando en aquellos que se aumentan su expresión con la esperanza de que al aplicárselos a la planta uno pueda acostumbrar a la planta antes del shock térmico de las altas temperaturas, que es algo que recurrentemente ocurre en la Argentina, en el mundo entero como consecuencia del cambio climático. Entonces presentamos este proyecto a la convocatoria que hubo a fines del año pasado en el marco general del programa interministerial de Argentina contra el hambre, que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hizo una convocatoria de ciencia y tecnología contra el hambre, y lo que nos propusimos es desarrollar nano y biotecnología para la producción sustentable de alimentos, y en particular como objetivo lo que queremos hacer es desarrollar herramientas basadas en ARNs, así como se hacen vacunas, poder hacer algo para las plantas,
que permitan reemplazar agroquímicos y además potenciar el cultivo orgánico de alimentos. Lo de reemplazar agroquímicos, perdón, es porque además de hacer este priming de las plantas al calor, también queremos hacer ARNs contra virus o hongos o insectos. Es un trabajo, un proyecto que tenemos en colaboración con otros grupos de Santa Fe, de Entre Ríos, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, y el título más científico es Nanopartículas inocuas y ARNs no codificantes como herramientas de precisión frente al estrés ambiental en el cultivo orgánico de hortalizas. El título más corto tal vez decía más que esto, pero creo que acá se puede ver bien, y que reúne dos grupos de ARN, el nuestro que trabaja en ARNs largos no codificantes, y el de Pablo Manabela, en nuestro instituto, que trabaja con pequeños ARNs, que son los que vamos a usar contra los virus y los hongos. Dos grupos de bioinformática, el de Gaby Merino y el de Georgina Stegmaier, en Entre Ríos y en Santa Fe, porque necesitamos un laburo importantísimo de bioinformática para determinar que no haya reacciones cruzadas, que al querer apagar un gen de un virus no terminemos apagando un gen de una planta o de un humano, etc. Y dos grupos de nanotecnología excelentes, el de Vera Álvarez y el de Darío Falcone, Vera en Mar del Plata, Darío en Río Cuarto, que nos van a proveer de nanopartículas que se ha demostrado que pueden funcionar para hacer carriers de ARNs, y también estamos en interacción con Nanótica Agro, que es una empresa de base tecnológica que ha sido incubada en la UNSAM y que ahora está que tiene su sede en Cava, y que tienen otro tipo de nanopartículas y con quienes vamos a probar también su tecnología. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Vamos a diseñar productos inocuos y altamente específicos contra distintos patógenos, usando ARNs doble cadena. Vamos a intentar encontrar estos ARNs epigenéticamente activos en tomate para aclimatar las plantas al calor. Y a futuro lo que queremos hacer, pensar con mucho, ya un poco utópico, pero ¿por qué no? Aplicar estos avances a otras especies de interés agronómico, en particular hortalizas y frutas, por toda una justificación teórica por qué esos cultivos, pero sobre todo porque son cultivos intensivos y es más fácil aplicar el producto a ellos. Y también como bioinoculantes, ¿por qué no? Como para promover la interacción entre las plantas y organismos simbióticos que ayuden a su crecimiento. Así que, por ejemplo, con el calor, y como para dejarles este mensaje final, lo que pensamos, ideamos, es que ante el pronóstico del tiempo que nos diga, bueno, la semana que viene va a ser 45 grados en Santa Fe, cosa que pasa, como les digo, muy recurrentemente, y nosotros tenemos plantas de tomate en un invernadero, que nosotros pongamos a punto un protocolo de cuándo aplicar, cuánto aplicar, y qué aplicar, de qué nanopartículas, con qué cóctel de ARNs activos, que aclimaten la planta, que preparen la planta a ese shock térmico. Y entonces eso que evite la pérdida de producción de hortalizas. Eso es lo que queremos hacer, y a quien les interese el proyecto, van a ser muy bienvenidos y bienvenidas este viernes 2 de julio a las 18 horas por Zoom. Me pueden escribir por Twitter o por mail para pedirme el link de conexión. Y queremos presentar en sociedad esto con la intención de hacer el concepto, de trasladar el concepto de construcción colectiva de la ciencia al de, ¿por qué no?, construcción colectiva de la tecnología, y ver si podemos desde distintos grupos que aborden la temática de la producción de alimentos desde la agronomía, desde lo molecular, etcétera, ver si podemos aportar todos a desarrollar productos en pos de la agricultura sustentable. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Solo quiero nombrar que de nuestro grupo de investigación mostré resultados de Leo Lucero, de Flor Mavarela y de Nata Mancilla. Este es el grupo completo hoy. Ahí vi que hay algunos conectados. Gracias por estar acá. Y de los chicos que estuvieron y chicas que estuvieron antes, Cami fue la que hizo todas estas cosas tipo Frankenstein entre plantas y animales, y Mika es quien trabajó en el proyecto de factores de transcripción con ARNs. Tenemos muchos, somos un grupo que nos gusta mucho colaborar, tenemos muchos colaboradores, pero estos son los grupos que participaron en distintos proyectos de los que mostré hoy, y estas son nuestras fuentes de financiación nacionales o de otros países que actualmente sostienen el trabajo en laboratorio, y incluye a Fulbright, porque en este momento estoy en Estados Unidos gracias a la Comisión Fulbright y CONICET, que me dieron una beca para venir a comparar la biología y la bioquímica de ARNs en plantas y animales. Así que bueno, muchas gracias. Creo que se hizo más largo de lo que esperaba. Espero no haberlos aburrido y estoy abierto a preguntas. Buenísimo, la verdad que increíble. Y
Y bueno, el que quiere preguntar, que abre el micrófono o que escribe en el chat. Ahí estoy, que Mónica me pregunta cómo acceder. Te voy a dejar acá. Mónica, fíjate abajo que está acá mi mail, fariel@santafeconizetpobar. Escribime, así les mando, o quienes quieran, asistir el viernes, que ahí vamos a presentar un poco la nanotecnología y la biotecnología asociada, etc. Les puedo mandar el link de Zoom para que se conecten. ¿Lo podrías repetir de nuevo, Federico? Porque está justo la línea Sí. de... Ah, verá. Sí, abajo, entonces, ahí ¿saben lo qué voy a hacer? tapa. Lo voy a escribir abajo. Va a ser lo mejor. Ahí. Porque acá no tengo el link, si no se los daría ahora, pero... Gracias. Ahí está. Me pueden escribir ahí y les mando el link de conexión del viernes. ¿Los perdí mucho? Ahí. No, yo tengo acá la Damián, mano ahí te levantada. veo la mano. Dale, Damián. Che, no, impresionante el seminario. Yo te había escuchado hace un par de años y parece que, no sé, que trabajaste 5 años más en un año. Tengo una pregunta. Yo al principio mostrabas el primer modelo de Apollo en donde se formaba el chromatin loop que reprimía transcripcionalmente tanto a Apollo en cis como a PID. Sí. Pero después encuentran de que Apollo puede hacer ARM loops, que en ese caso en trans, pero también en, bueno, sería en cis, pero medio en trans, Sí. regula activando, ¿sí? Transcripcionalmente. Sí, sí, sí. Al menos así estaba en el modelito. Sí, 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 digamos. sí. Entonces, y tenías ahí un resultado que es el que te había dado surgido, de donde había surgido esto, que era con la sobreexpresión de Apollo, veías esos cambios. Entonces, hay una cuestión de dosis del mensajero de Apollo que te puede dar o activación o represión sobre el mismo locus. ¿Tienen alguna pista de qué es lo que podría estar haciendo que vaya a R-loop para inducir o a chromatin loop para reprimir? En realidad, ambas cosas suceden en simultáneo. Reconoce a sus targets, incluso a sus gen vecinos, formando un R-loop, y lo que hace es modular la formación del chromatin loop que va a finalmente dejar a promotores activos o inactivos. Es cierto, y tu observación es absolutamente pertinente sobre la cuestión de la dosis, y es algo que no vemos no solamente nosotros. Hace unos días dio un seminario Tomaszek, justamente el que trabaja acá en el instituto donde voy a trabajar ahora, el premio Nobel que trabajan ahora en epigenética en animales, y que ellos ven lo mismo. Poco ARN o mucho ARN, demasiado ARN o demasiado poco ARN, tiene el mismo efecto sobre sus genes targets. O sea, hay una cuestión de dosis estequiométrica súper importante. Y esto lo vimos nosotros, por ejemplo, en la regulación de Apollo respecto a los factores de transcripción con los que interactúa, que si vos silenciás a Apollo, el factor de transcripción no se une. Si sobreexpresás a Apollo, el factor de transcripción no se une, pero si lo dejas en la planta wild type, el factor de transcripción interactúa con Apollo e interactúa con la cromatina. Es decir, que hay una cuestión de dosis que es súper importante. Y ahí también tiene que haber seguramente algo, Damián, que es esto de que la diferencia entre cis y trans. Cuando Apollo se transcribe, realmente al primero que llega es a su gen vecino, porque es el que está más cerca. Entonces, seguramente el efecto que tengamos sobre el gen vecino no va a ser el mismo que tengamos del cromosoma 2 al cromosoma 5 y en otro lugar del genoma, porque la expansión de los transcriptos de Apollo va a ir creciendo, y la acumulación de Apollo en el núcleo no va a ser homogénea. Va a ser gradual seguramente, ¿no? Y justamente el motivo principal por el cual estoy ahora en Estados Unidos es que me gustaría poder mostrar cuál es la distribución de Apollo dentro de un núcleo celular. Y para eso lo que se puede hacer es single molecule RNA FISH, es decir, ver fluorescentes las copias de Apollo. En el grupo al que voy pueden mostrar 20 copias de un ARN distribuidos adentro de un núcleo y saber dónde están y dónde están los genes que regula en un momento, una foto. Y es algo que nosotros en plantas nunca hemos hecho, y que podría responder un poco esta pregunta que vos haces. Sobre, a ver, ¿a quién? Sí, dale. Una mínima más, me van a matar los otros. Entre los que interactúan con Apollo de proteínas, ¿hay helicasas? ¿RNA helicasas? DNA helicasas, perdón. Bueno, eso es también, vos decís para ver cómo hace una loop, ¿no? Básicamente, cómo hace, sí. No encontramos helicasas, sí encontramos otras proteínas que puedan reacomodar la cromatina. Lo que sí es súper interesante
Es que cuando empezamos a estudiar a Apolo desde una perspectiva evolutiva, que es un proyecto que lidera Leo Lucero en nuestro laboratorio, que sabe mucho más de evolución que yo, lo que nos encontramos es que Apolo existe si miramos todas las brasicáceas, todas las plantas de la familia brasicáceas, Apolo existe solamente en las Arabidopsis, la encontramos en Arabidopsis italiana, Arabidopsis halleri y lirata, y que en Arabidopsis italiana también lo encontramos en más copias, aunque la única copia que se expresa es esta, pero lo más interesante es que lo que pudimos rastrear evolutivamente es que Apolo deriva de un transposón de la familia Line. Y la forma en que estos transposones se retrotranscriben e invaden otros lugares en el genoma es haciendo ARLoops. Es decir que, y se meten, digamos, con una maquinaria. Es probable que Apolo haya heredado, digamos, sea un resto de transposón y tenga conservadas ciertas estructuras capaces de interactuar con la maquinaria de retrotransposición seguramente incompleta, de los retrotransposones, y que de esa manera sea capaz de invadir el ADN, porque es cierto que no es una característica normal que un ARN vaya e invada otro lugar del ADN. Los ARLoops en general se producen en el lugar donde el gen se transcribe, y depende de la velocidad con la que se transcriba, ese ARN naciente es capaz de formar un ARLoop o no. Y regula un montón de cosas, estabilidad genómica, etc. Pero creemos, es nuestra hipótesis, y no lo tenemos demostrado todavía, pero que Apolo deriva de un transposón y que como tal heredó ciertas características estructurales que le permiten interactuar con la maquinaria que lo lleven a formar ARLoops en trans como hacen los transposones. Gracias. Yo puedo preguntar ¿Alguien algo más? muy, muy básico, Por porque favor. no estoy en tema. No, porque me reinteresó el tema del delivery, lo último que mostraste Sí. del proyecto, y un poco relacionado con lo que decía Damián también. Primero, si eso ustedes están pensando realmente en un delivery de RNAs que sea universal, o va a tener que ser específico de cada hortaliza. No, va a tener que ser específico. Depende, Andrea. Si el objetivo es modular genes de la planta, por ejemplo, acostumbrarla a un pico de temperatura alto o bajo, estamos pensando en otros cultivos, como por ejemplo la uva, que tiene graves problemas en las heladas, ¿no? Entonces poder acostumbrarle a la planta a la helada, antes de que llegue la helada, primearla, aclimatarla. En ese caso sí, van a ser ARNs específicos de cada cultivo. Muy probablemente actúe en distintas variedades de un mismo cultivo, pero eso vamos a tener que probarlo. Ahora, cuando hagamos ARNs doble cadena, estos que hacen interferencia contra virus o contra otros tipos de patógenos, en realidad depende de cuáles sean los cultivos hospedaderos de esos patógenos, ¿no? Si hay un hongo que infecta distintos tipos de hortalizas de hojas grandes, entonces es probable que podamos aplicar el mismo producto en esas mismas hortalizas, ¿no? Porque el objetivo no va a ser la planta ahí, sino que la planta simplemente mostrarle un pedacito del genoma del hongo y que la planta produzca moléculas contra el hongo, ¿no? Que es lo mismo que hacemos nosotros básicamente con las vacunas de Pfizer o Moderna. Y en ese caso, en el tema de la dosificación, eso tiene que ser como muy, o no, porque vos mostraste recién como un aerosol, y yo dije, bueno, súper fácil, o no, tiene que ser como una dosificación muy, porque por lo que decías recién con Damián, que por eso también yo tenía esa pregunta por ahí. Nosotros, por ejemplo, esos experimentos que les mostré que aplicamos a Apolo exógeno y después la hojita se pone azul y que la hoja no sube tanto, nosotros hicimos esos experimentos sin nanopartículas por ahora. Recién ahora tenemos nanopartículas en el laboratorio para empezar a probarlas. Y lo que vemos es que la hoja sube menos al otro día, pero si esperás 5 días, la hoja sube normal. O sea que es probable que el efecto se perdió porque se consumió Apolo, digamos, se terminó degradando. Entonces la planta pierde ese priming o esa aclimatación. Lo que queremos buscar con las nanopartículas es hacer un delivery lento, que se quede en la superficie de las hojas y vaya alargándolo de a poco y poder extender en el tiempo la respuesta de la planta al ambiente, ya sea un estrés como este del calor, o frío, o la sombra, o lo que sea. Bueno, lo de la sombra es simplemente lo usamos como prueba de concepto, pero sí, porque no tiene ninguna aplicación tecnológica, creo, no se me ocurre a mí ninguna aplicación tecnológica. Y contra los patógenos también, poder extender la respuesta de la planta a ese patógeno y que sería mucho más eficiente. Ahora, el tema de la dosis es súper importante y es algo en lo que tenemos programado trabajar con mucho énfasis, porque muy probablemente, sobre todo con patógenos, poniendo un exceso de ARN,
la planta responda bien. El problema es que digamos, el ARN se puede producir de una manera muy sencilla, pero es muy costosa. Entonces, justamente ahí un cuello de botella que tenemos es la producción de los ARNs, que vamos a trabajar con eso también, en colaboración con gente que expresa proteínas recombinantes, etc. Pero lo ideal sería aplicar lo mínimo indispensable. Entonces, vamos a tener que trabajar mucho para poder evaluar cuál es la dosis óptima en gastar lo menos posible, pero que todavía sea activo. Además, hay algo súper interesante con respecto a eso, seguramente el viernes lo mencionemos, que es que los pequeños ARNs contra patógenos son sistémicos, es decir, que uno lo puede aplicar en una hoja y los pequeños ARNs migran por la planta y pueden dar respuesta en otro lugar, lo cual es eficiente a nivel de la planta aérea, digamos, las hojas y demás, pero es súper importante, por ejemplo, para hongos de las raíces, donde muchas veces los productos químicos no llegan. Entonces, ahí uno podría ponerle algo en la hoja que responda en las raíces, amén de lo importante que sería poder reemplazar pesticidas químicos sintéticos por moléculas orgánicas inocuas, ¿no? O sea, eso es claramente la gran ventaja de todo esto. Sí, y una última que es como más volada, pero no podía dejar de pensar todo el tiempo en Lamarck, como diciendo la evolución ahora, como de este paradigma entre Lamarck y Darwin es impresionante, entonces como tenía razón. Sí, no es ni blanco ni negro, evidentemente, sí, claramente. Es una buena visión esa, además, alejándose de lo que hacemos, sí es así. De hecho, hay mucha selección de variedades y demás por cuestiones epigenéticas. O sea, la epigenética en agricultura está tomando una dimensión súper importante, en medicina también, porque hay muchas enfermedades relacionadas a cambios epigenéticos, pero en cultivos es muy importante porque es la capacidad que tiene la planta, básicamente una variedad de una planta, a adaptarse al ambiente sin necesidad de mutaciones puntuales en el genoma, ¿no? Exacto. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Gracias, genial, Andrés. Realmente impresionante. Vale. Bien, no sabía cómo levantar la mano por el otro lado. Hola, Fede. Felicitaciones, realmente no me canso cada vez que te escucho de ver la calidad del trabajo impecable, impresionante. Felicitaciones realmente. Tengo un montón de preguntas, pero yo no sé si después han organizado que se queden algunos, Nico creo que organizado, así que voy a hacer una sola más ahora. Vos decís, Apolo entonces interactúa con proteínas, por un lado, interactúa con genes, por complementariedad de bases, o sea que y bueno, supongo que esto también impactará, digamos, tendrá el mismo efecto en otros long non-coding. Sí, claro. ¿Cómo estudiar el código de los non-coding? O sea, ¿cómo hacer para modelar o conocer, digamos, cuáles serían los posibles blancos? Conocemos los códigos de los RNA mensajeros, pero ¿cómo estudiar un long non-coding? Porque cuando le hagas la estructura dependerá del ambiente donde está. Si lo vas a querer evaluar interaccionando con proteínas o con DNA o con microRNAs o con lo que fuera. Sí. Eso por un lado. Y por otro, la regulación de Apolo. En todas estas condiciones, ¿la regulación de Apolo han visto que sea diferente? Él mismo, cuando se transcribe en su epigenética, o sea, en el primer caso estaba la demetilación en trabajos viejos, pero ¿también tienes otra regulación en distintas condiciones? Sí, mira, bueno, vamos primero con la primera pregunta, las dos preguntas maravillosas, y gracias, Male, es un honor que me digas eso vos. Respecto a cómo clasificarlos, es la pregunta del millón, no solamente en plantas, sino también en animales. Es mucho más fácil mirar secuencias que mirar estructuras u otras características. Nosotros vamos a abordarlo, estamos abordándolo con diferentes aproximaciones. Una de ellas es empezar a identificar todos los ARNs, por ejemplo, que interactúan con el HP1. ¿No? Hacer un RIP sequencing de eso y ver qué otros ARNs hacen lo mismo que Apolo porque interactúan con el HP1. Otra cosa que lo tengo planteado en el PICT que acaba de empezar es ver todos los ARNs que forman R-loops. O sea, vamos a generar plantas que podamos tener RNAsas mutadas, tagueadas con GFP, y hacer una especie de RIP y ver, bueno, cuáles ARNs largos no codificantes hacen R-loops en Arabidopsis. Y otra es la estructura que no podemos zafar de eso, y de hecho, trabajo que vamos mandando, yo ya me la veo venir. Los revisores dicen, bueno, sería interesante ver la estructura, yo creo que en 2 o 3 años van a decir, decime la estructura si querés publicar esto. Así que lo que vamos a hacer es
determinar la estructura de muchos ARNs largos no codificantes que estamos trabajando en colaboración o con Martín, o con Musa, o con Euge Zanetti en La Plata, Don Wang en China, distinta gente que estamos con distintos proyectos de colaboración, hacerle un experimento que se llama NextParse con Tony Gabaldón en Barcelona, y con ellos vamos a determinar la estructura secundaria. Y esa estructura secundaria, y es súper interesante lo que acabas de decir sobre el ambiente en que se encuentran, lo vamos a hacer a 3 temperaturas. Porque el paper que publicamos este año con José Esteves, vimos que Apolo tiene se expresa más, se induce a bajas temperaturas, y en el paper que queremos publicar con Camille, vimos que Apolo se reprime y tiene funciones diferentes en altas temperaturas. Y la planta, a diferencia nuestra, no puede regular su temperatura corporal. Es decir, que si la planta está a 10 grados, 23 o 29, es muy probable que la estructura secundaria de los ARNs, que son súper sensibles a la temperatura, en plantas particularmente cambien. Como pasa en bacterias que tienen estos switches, ¿cómo se dice? Estos sensores de la temperatura en función de la estructura secundaria de los ARNs, en plantas debe pasar lo mismo. Así que vamos a hacer este experimento a 10, 23, 29 grados y ver todos estos ARNs cómo cambian su estructura y demás. Así que son las aproximaciones que pensamos hacer y que mira, si no las hicimos antes por falta de plata. Vamos haciendo lo que podemos, pero la idea es esa, ver si los podemos clasificar en cuanto a su estructura y a sus partners. Si interactúan con el ADN, si interactúan con el HP1 o con otras proteínas que estamos estudiando, y de ahí empezar a clasificarlos. Decir, bueno, este ARN interactúa con el ADN, interactúa con el HP1 y le pasa tal cosa, tiene esta estructura secundaria, y es muy probable que haga tal cosa. Así que eso es lo que pensamos hacer. No sé cómo va a salir, veremos en unos años, pero eso es lo que queremos hacer. Ahí, bueno, me preguntaste otra cosa. La regulación de Apolo. La regulación de Apolo, sí. Viste que hoy, cuando le respondí a Damián, dije que tenemos la hipótesis de que Apolo deriva de transposones. Lo que creemos es que Apolo, en realidad, el Apolo que nosotros hemos estudiado, se induce por auxinas porque básicamente heredó o absorbió el promotor de su gen vecino, que es PID, ¿no? Entonces, depende de dónde caiga, el promotor que le quede al lado es lo que va a terminar regulándolo a nivel transcripcional. Eso es una capa de la regulación, y es algo que estamos analizando muy en detalle con Lucía Ferrero en nuestro laboratorio, una postdoc que además de quererla mucho es excelente, y ella lo que está viendo es todos los factores de transcripción que encontramos que están regulando esa región, y estamos viendo demostrando que lo regulen de manera directa, qué efecto tiene la mutación de estos factores de transcripción en la formación del loop de la cromatina y en la activación diferencial entre PID y Apolo. PID y Apolo en general están corregulados, pero hay ciertas condiciones en las que no. Entonces queremos ver por qué, y ahí estamos viendo dónde hay como grandes islas llenas de factores de transcripción en esos 5 kb, y es todo un área entera que estamos ahí explorando con Lucía, así que espero que tengamos novedades pronto de eso. Gracias, Fede. Bueno, gracias. ¿Alguien más con una pregunta? Que yo tengo. Una con respecto a eso de cómo lo van a medir esto de las estructuras, si van a hacer, por ejemplo, y yo yendo un poco a la biofísica, capaz que los biofísicos de acá, cómo cambia la estructura, y tiene que ver en el núcleo, digamos, un ambiente ultra crowded, digamos, cómo van a hacer los experimentos in vitro, digamos, si tienen pensado en hacer eso. Se pone un montón de BCA en el medio, digamos, hacerlo algo que se parezca al núcleo, o no. Eso por un lado. Pero por el otro lado estaba pensando en esto del priming de temperatura, y como sabrás, digamos, yo estoy bastante metido en el priming contra patógenos, porque ustedes piensan targetear directamente y decir que es un problema. Justamente podrían hacer lo mismo que con temperatura, buscar long non-code, que no sé, ahí va la pregunta, si existen, hay algunos, justamente ahora lo estaba analizando con Damián, respuesta a algunos inductores de priming, de químicos, hay RNA-seq y qué sé yo, para ver si hay long non-coding que se expresen en esas o bajen, para después usarlo más como el de la temperatura, y sería mucho más fácil, más que targetear patógeno por patógeno, que va a ser complicado. Estoy de acuerdo, a ver si me escuchan así. Estoy de acuerdo, Nico, y te quiero en el equipo, entonces. No, la verdad es que sería, en realidad, cuando hacemos una aplicación, la idea es que cuando estos cócteles, por eso hablamos de cócteles de ARNs,
uno podría poner ARNs doble cadena contra distintos patógenos a la vez, en el mismo cóctel, pero también podríamos mezclarlo con ARNs epigenéticamente activos, y claramente podríamos inducir o primear genes de respuesta a patógenos, como para que no solamente la planta tenga que una herramienta, digamos, esos pequeños ARNs contra patógenos, sino inducir genéricamente su respuesta a los Un patógenos, priming, ¿no? Un claro. priming, básicamente. Lo que sí vamos a tener que buscar en ese caso, y encantado de la Si vida de que lo hagamos existen, juntos, ver si se puede, buscarlo a nivel epigenético, seguramente sí, hay datos de eso, se pueden mirar, y en todo caso, cuál puede llegar a ser el costo del desarrollo de la planta de tener primeados genes, o sea, si son simplemente priming, o si estamos expresando ya genes de respuesta a patógenos sin necesidad de tenerlos, y cuál es el costo metabólico de eso para la planta. sí, sí, por eso te decía de buscar los RNA-seq que han usado inductores de priming, estos que no causan un Exactamente, baja sea de fitness. priming, No hay, priming, sí. no hay muchos, la verdad, pero si pegas en esos, bueno, después lo podemos ver el video. Sí, pero encantado. Justamente la propuesta del viernes es abrir la cancha para que hagamos, que establezcamos colaboraciones así, digamos, que podamos pensar en distintos cultivos o distintas estrategias, y que si nosotros armamos una plataforma de producción de ARNs medio masiva, que podamos, digo, yo probar eso que me estás diciendo no puedo hacerlo, pero sí puedo prepararte el cóctel con los ARNs que me digas y las nanopartículas, y que lo pruebes en tu laboratorio. Así que esa es la idea de la reunión del viernes. ¿Otra pregunta? Ahora, ¿me hiciste alguna pregunta más? ¿Eran dos o no? No, no, el otro era si iban a medir en Ah, ambiente. sí, lo de la parte Sí, biofísica. perdón. ¿Qué pregunta es así? En plantas se han usado algunas técnicas en las cuales se ha determinado la estructura secundaria de ARN por el uso de químicos, y viendo cómo rompe el ARN doble cadena o simple cadena. Y estos, que es la tecnología que vamos a usar nosotros, que se llaman NextPars, en la cual se usan RNasas muy específicas, algunas de víboras, que pueden cortar ARN simple cadena o doble cadena de manera específica, y después uno hace bancos de secuenciación y secuencia de manera masiva y ve lo que pasa. Para hacer eso se puede extraer ARN de la planta o se pueden transcribir in vitro. Obvio que transcribiendo in vitro uno pierde la epitranscriptómica. Digamos, todas las modificaciones que tenga el ARN las perdemos. Es una primera caracterización que vayamos a hacer, y después supongo que eligiendo algunos iremos un poco más al hueso. Yo había hablado alguna vez con Nati y Lisa en Rosario, como para ver si podíamos pensar en cristalizar a LHP1 con Apolo unido, o cosas así, y ella nada le da miedo, así que ella me dijo que sí. Así que bueno, lo que pasa es que hay que dedicarle un montón de tiempo a producir una proteína pura, el ARN, etc. Pero son proyectos que podrían hacerse y que claramente nos interesa, sí. ¿Y más, Tomás? Hola, ¿me escuchaste? Sí. Bueno, nada, primero, espectacular la charla una vez más. Felicitarte por los premios, que hasta ahora el único que pude hacer fue fabiarte en Twitter, y bueno, a falta de congreso, es lo que hay. Che, puede sonar un poco volado, pero no tirarlo muy afuera. Y un poco yendo a biofísica también. ¿Tenés ideas si o se les cruzó por la cabeza, o con los hits que encontraron con la espectrometría, si pueden especular con algún tipo de separación de fases en los contactos de Apolo y DNA, cromatina? Porque, o sea, ¿y por qué todo esto? También porque es algo con lo que me topé, y que son los readers de bases metiladas y uniones, bueno, proteínas de unión a ARN que regulan transcripción, como en P-Bodies. Entonces, como que se me juntaron por un montón de cosas. Un seminario que escuché hace poco hablando de bodies que se forman en núcleo, dependientes de fitocromo, entonces como un montón de cosas pensando en la última parte. Muchas palabras clave juntas, sí. No encontramos nada que me haya particularmente llamado la atención respecto a eso. Sí sería, digamos, pensando en la cromatina como un ambiente heterogéneo y con esta separación líquido-líquido y demás, y estas fases. Evidentemente la cromatina existe, y no es lo mismo, bueno, eso es otra aproximación que se puede hacer, que es buscar los ARNs asociados a la cromatina, y hay distintas formas de hacerlo. Es probable que genere microambientes que, digamos, con las proteínas asociadas, el ADN y la cantidad y la secuencia de estos ARNs largos no codificantes que vayan agrupándose en distintos lugares. Lo que sí sabemos,
acabamos de sacar un paper muy lindo en Genome Research con el grupo de Moussa Ben-Hamed, un trabajo dirigido por él, donde básicamente lo que termina siendo como mensaje es que, viendo que depende que esté H3K27 o no, trimetilado o no, se terminan generando esos, tironeando la cromatina en hubs transcripcionalmente activos o inactivos, ¿no? Entonces, si vos mutás a curly leaf, por ejemplo, los genes se te van a donde hay H3K9 acetilado y se prenden, ¿no? Entonces, evidentemente, y eso además, unas fotos hermosas, yo siempre admiro a la gente que hace biología celular, porque soy muy malo en eso, pudo ver cómo hay subcompartimentos nucleares entre los que están transcripcionalmente activos y los que están transcripcionalmente inactivos, y cómo los genes se tironean, depende de dónde se están expresando. Y él comparó eso entre la parte aérea de la planta y la raíz, y eso combinado con Hi-C y un montón de cosas, un paper enorme, y ve un poco eso. Ahora, ¿cuál va a ser eso con respecto a mutantes de Polycom, digamos, ¿no? O del reader, o del writer, o del eraser? ¿Cuál va a ser el rol de los long non-coding RNAs? Que van a básicamente hacer un fine-tuning de la actividad de todas estas proteínas, y evidentemente alguno tiene que ser. No sé si va a ser tan claro de que vos mutás un ARN y que cambie algo, porque evidentemente pasa un poco lo que dijo, bueno, o que se deriva de la pregunta de Male, que es cuáles otros hacen lo mismo, y seguramente hay un montón que hacen lo mismo, ¿no? O sea, yo caracterizo a Apolo, pero va a haber un montón Apolo-like haciendo cosas muy similares. Entonces, mutar uno y que pase algo no es tan sencillo, pero es probable. Claro, es probable que así como que estas separaciones que decís y demás, sí estén reguladas, ya sea por generar un ambiente rico en ARN que algo pase, así como por modular la actividad de las proteínas que están tironeando en sus compartimentos nucleares específicos. Así que yo creo que eso tiene totalmente sentido, pero no encontré nada de separación fase-fase en las proteínas asociadas a Apolo de manera directa. Ok, yo acabo de chequear y el LHP1 no tiene prion-like domain, así que... No, changos. no encontré nada que sea así, ¿cómo se dice? Desordenado. No. Bueno, también encontré muchas cosas, te las puedo compartir, las proteínas que encontramos con Apolo, hay muchas que no sabemos lo que son. Entonces, y la verdad es que no me puse a mirar si tienen dominios desordenados o no, así que habría que ver, capaz que encontremos algo interesante. Buenísimo, che. Y la última, ¿tenés idea cuándo Bruce Albert estuvo por Carlos Paz? Me dijo que sacó una foto con el cucú. Sí. Espectacular, Pedro. Gracias. En el 2016. Mario. Sí, gracias. Si te permitís, Nico, en el o va a 2016. preguntar Mario. Mario, después seguimos. Perfecto. Bueno, en el 2016 Bruce Albers nos visitó en Córdoba, ¿no? No sé si llegó a Carlos Paz. Creo que a la Academia de Ciencia del Pabellón Argentina. Eso Muy fue, bien. pero Suficiente. suficiente. Muchísimas gracias, Federico. Excelente charla, muy, muy linda realmente. Y yo estoy totalmente lejos de las plantas, pero sin embargo, me interesó esto que contás de la relación entre Apolo y el fitocromo, el escape de la sombra, y me pregunto si es si tienen idea si esto es una respuesta específica a ese tipo de fotopigmentos, o si puede haber alguna otra participación en el azul, por ejemplo, de que tuviera algún rol con los criptocromos, que en las plantas funcionan como fotoliasas, y en los mamíferos es un factor transcripcional, un regulador de la transcripción, dando una mayor amplitud dentro del espectro lumínico, ¿no? Sí, tu pregunta casi me va a dejar expuesto con cosas que no mostré, pero entre las proteínas que encontramos que interactúan con Apolo encontramos fotorreceptores directamente, que son proteínas que no estaban descritas como proteínas de unión a ARN, por lo cual ahí tenemos que hacer un esfuerzo más grande en demostrar bioquímicamente que pueden unirlo de manera directa, no con luz azul, sino con otras calidades de luz, pero la verdad es que en general, yo no sé si a través de las auxinas siempre, o de otras maneras, en otras vías, pero la calidad de luz es algo que en general regula la expresión de Apolo. Y es algo que en algún momento de estos años nos dio problema, y que fue el primer indicio que tuvimos al respecto, porque en Francia
yo tuve 6 años y a mitad de camino nos mudamos de un instituto a otro, o sea, de edificio, y cambiamos los aparatos para cultivar las plantas. Y dejamos de ver los fenotipos de las plantas que veíamos. Yo me agarré un ataque porque yo dije, ¿qué estábamos mirando? Hasta que empezamos a ver la intensidad de luz y la calidad de luz, que es algo que siempre reportamos ahora en los papers, porque si le cambias eso, Apolo se expresa diferente y pasan cosas diferentes y el fenotipo es diferente. O sea, no es lo mismo que Apolo falte cuando Apolo se expresa que Apolo falte cuando Apolo no se expresa. Entonces, porque da lo mismo. Así que es algo que no, el tema de la calidad de la luz, digo, hoy les mostré lo de Far Red, pero tenemos trabajo sobre todo de Flor Legasco, otra estudiante de doctorado en el grupo, que está estudiando la interacción de Apolo directamente con fotorreceptores que no han sido descritos como proteínas de unión ARN y que en mamíferos efectivamente actúan como proteínas de asociación a la cromatina y de activación de genes. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Fide, ¿eras vos el que habló recién? Bueno, felicitar por la charla a Federico, muy buena. Obviamente no estoy en el tema, yo hago biofísica de membrana. Toda mi relación con Auxina fue a través de la estimulación de fosfolipasas que hemos expresado como recombinante fosfolipasas de soja. Uh-huh. Simplemente lo que quiero hacer más bien una especie de anuncio para invitarlos, ya que van a estudiar un poco la estructura de RNA Apolo y estas estructuras subcelulares, uh-huh, van eventualmente a necesitar un microscopio de super resolución. Sí. Y nosotros estamos aplicando uno porque tenemos toda una facility de varios microscopios confocales. Y ya que estamos tan cerca, Santa Fe, yo voy a invitar a ustedes y a Raquel Chan, sigue siendo la directora del instituto, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos apoyen como investigadores externos a nuestra propuesta dentro de la universidad como usuarios, potenciales usuarios, para la estructura subcelular de todas las investigaciones que están haciendo ustedes, ya que con el super resolución entramos en la 30, 50 nanómetros de resolución, que es justo para el estudio de transiciones líquido-líquido, estructuras y dominios de cromatina y ese tipo de cosas. Sí, así que felicitaciones y ya va a ir nuestra cartita de que nos adhiera a nuestro pedido. Simplemente como usuarios potenciales. Sí, sí, no, la verdad es que sí, ese es un hecho. Yo te digo, cuando quise volver al IAL... Vení, viajás, traes la muestra, te llevas la foto y a la tarde festejas. Sí, sí, me lleva a comer la Sole, como hace siempre, Sole Excelé. Me saca a comer por eso descontalo. Está muy bien, ella que se comprometa con eso. Felicitaciones de nuevo por la charla. Gracias, Steve. Bueno, ¿alguien más? La verdad que se hizo bien extenso, pero está muy interesante el tema. Es que es interesante. Y cuando no sé, Andrea, si querés... Las preguntas surgen. Sí. No, esa es la idea, sé, Andrea, Federico. si querés cerrar, lo mismo ahora nos vamos a quedar, nos anotamos 2, ¿no? para quedarnos un ratito con el Fede, pero si alguien más quiere quedar. Así que cerrá vos nomás. Ahí se queda Damián. No, bueno, volver a agradecerle a Federico. Federico, esa era la idea, por eso a lo mejor se extendió tanto, porque la idea es generar estas discusiones, porque además con charlas como la tuya, la verdad que invita mucho a la discusión. Así que volver a agradecerte nomás muchísimo por haber aceptado y por habernos dado esta charla realmente espectacular. Está buenísimo, ahí hay varios que me han dicho que la quieren ver grabada, así que gracias también por dejárnosla grabada, porque va a seguir haciendo impacto en muchos que no han podido asistir. Así que bueno, agradecerte mucho, Federico, e invitarlos a todo el resto a seguir participando del ciclo. El próximo, digamos, 28 de julio va a estar Diana Capdevila del Leluar, así que bueno, otra muy buena charla seguramente, así que ya desde ya les anticipamos para que estén todos presentes. Así que gracias, Federico, y bueno, los dejamos que sigan discutiendo entonces. Yo lo que deberías dejar, Mauri, de grabar, así que bueno, sí, un aplauso, la verdad que estaría buenísimo, ya que no lo podemos hacer presencialmente. Buenísimo. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias, fue un gusto ver, ahora estoy viendo los mensajitos abajo, un montón de gente querida y conocida, así que muchas gracias por estar acá, en la acá virtual. Gracias, Federico, Buenísimo. hasta la próxima. Muchas gracias, Bueno, chao, chao. Chao, chao.
Luego, nos vemos. Gracias.